Bueno, buenos días, mis amados hermanos. Entonces, demos inicio al devocional orando. Entonces, les pido que podamos estar todos de una manera, pues, reverente ante nuestro Señor, que podamos levantarnos de nuestra cama y que nos dispongamos para orar. Bueno, amado Padre Celestial, Señor, hoy nos presentamos delante de ti como tu pueblo, Señor, tu iglesia, reunidos en diferentes partes, Señor, pero que a ti te ha placido salvarnos, Señor, para tu gloria. Padre, gracias y te pedimos perdón inicialmente por nuestro pecado, Padre. Perdónanos si no hemos tenido esas cuentas cortas contigo, Señor. Perdónanos si no hemos ido al trono de la gracia una y otra vez, Padre, porque una y otra vez pecamos, Señor. A veces hasta en lo que creemos que no lo hacemos, Padre, pero hay pecado. Señor, te rogamos que perdones nuestra maldad, nuestra iniquidad, nuestro pecado una vez más contra ti, Señor. Permítenos tener corazones que entiendan de tener cuentas cortas contigo, Señor, y de que nuestras rodillas estén más cerca de ti, Señor, de estar orando y clamando, entendiendo quiénes somos, Señor, y quién eres tú, Padre. Hoy te agradezco, Señor, por este tiempo que nos has permitido ya casi a punto de culminar este año, Señor. Gracias por las enseñanzas, Señor. Gracias por la edificación que has permitido por medio de estos devocionales, Señor. Gracias lo que vienes haciendo en cada una de nuestras vidas, Padre. Te agradecemos por las iglesias locales aquí representadas, Señor, por cada familia, porque solo tú sabes y conoces realmente nuestros corazones, Señor. Y vamos en este peregrinaje, Señor, en este crecimiento, Padre, donde cada uno tiene sus luchas, tenemos nuestras luchas, Padre, tenemos tanto que seguir aprendiendo, Padre, pero tú nos haces una familia porque aún a la distancia, Señor, nos edificamos unos a otros, Padre. Tenemos ese grupo de hermanos que sabemos que podemos orar a ti, que podemos clamar, Señor, y que podemos estar cerca tuyo, Señor, orar unos por otros e incluso ayudarnos en nuestro crecimiento de edificación. Padre, te damos muchísimas gracias por tu Hijo Jesús. Gracias porque realmente ¿quién no hubiese podido quitar nuestro pecado, Señor? Ningún sacrificio hecho de manos de hombres, Señor. Ninguna obra que nosotros hagamos, Señor. Pero tú enviaste un Salvador perfecto, Señor. Un Salvador que puede quitar el pecado, Señor. Donde no hay más sacrificios, Señor. Donde es el único medio para ir a ti. Y te agradecemos, Señor, por tan grande sacrificio, por gente tan inmerecida como nosotros, Señor. Gracias por lo que haces en cada uno de nosotros, Señor. Y te rogamos que nos continúes acompañando, como dice tu palabra, que quien ha iniciado la buena obra la terminará. Señor, y confiamos en que algún día estaremos cara a cara contigo, Señor, y ese día será glorioso y que nos acompañarás en este peregrinaje, Señor. Que si algún hermano, como todos hemos caído, Señor, no, no está en quedarnos ahí, Padre, sino en cómo tú nos levantas, Señor, en cómo tú nos ayudas, incluso en medio de nuestro pecado, a fortalecer a tu misma iglesia, a tu mismo cuerpo, Señor, para que seamos ayuda unos de otros, Padre. Te agradecemos, te ruego, Señor, que perdones cualquier falta, Señor, de lo que yo pueda decir en este estudio, Señor, que no sea conforme a ti. Te ruego que uses mi incapacidad, Señor, que sea para tu gloria, Padre, que podamos compartir un momento más para ti, Señor. Te agradecemos y te mostramos el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El camino a la felicidad. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Salmo 32:1. Hace varios años, la BBC realizó una encuesta en unos 65 países del mundo e informó sobre cuáles eran los más y los menos felices. Cuando se preguntó a los individuos qué contribuía a su felicidad,
No hubo un consenso claro. El camino a la felicidad era esquivo. El Salmo 32 comienza con las palabras, cuán bienaventurado, pero cuán feliz. Quizás sea la traducción más elocuente y adecuada. De hecho, la misma palabra hebrea que se utiliza aquí se traduce a menudo en la palabra griega que significa feliz en otros lugares, tanto en la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento. La palabra se utiliza al principio del Sermón del Monte, donde Jesús comenzó a hablar a sus seguidores diciéndoles, bienaventurado, es decir, felices los pobres en espíritu. Mateo 5:3. A muchos de nosotros nos gustaría ser más felices de lo que somos, pero ¿cómo? Algunos piensan que si pudieran viajar más, estarían contentos. Otros piensan en términos más grandiosos, por ejemplo, que logrando justicia en su parte del mundo serían más felices. Otros piensan que la felicidad se encuentra en apreciar la belleza de la creación o explorar la espiritualidad, pero nos enfrentamos continuamente al hecho de que algo echa a perder nuestros proyectos y se asienta como polvo sobre todos nuestros sueños. La felicidad derivada de estas cosas es siempre frágil, se rompe fácilmente y no puede durar. La persecución de la felicidad o el intento de aferrarse a ella se convierte en una carga. Nuestra búsqueda de la felicidad duradera sigue siendo inútil mientras no buscamos donde el salmista dice que se encuentra fundamentalmente en una relación con Dios nuestro Creador, que comienza con el perdón. Quizás no pensemos en buscar allí, porque parece una contradicción que encontremos la felicidad considerando primero la gravedad de nuestras transgresiones y nuestra necesidad de perdón. Pero la palabra hebrea traducida perdonada en realidad significa levantada o quitada. La felicidad y la paz que deseamos llegan solo cuando se quita la carga del pecado y entonces somos libres para disfrutar de todo lo que la vida nos ofrece sin pedir a las cosas o a las personas creadas que soporten el peso de ser la fuente de nuestra máxima felicidad. Esta verdad fue la experiencia de Agustín. Pasó la primera parte de su vida en un compromiso ilimitado con el pecado indulgente. Luego, tras leer la Biblia y encontrarse con Dios en su palabra, salió de su niebla y más tarde escribió, oh Dios, nuestros corazones están inquietos hasta que encuentran su descanso en ti. ¿Crees en lo que creía Agustín? La base de su afirmación se encuentra en el versículo inicial de este salmo. No necesitas ir por la vida agobiado por el pecado y el dolor, porque Dios te ha ofrecido el perdón y una relación con Él a través de Jesús. No necesitas perseguir la felicidad como lo hace el mundo. Cuando tus cargas son levantadas y sabes que Dios conoce lo peor de ti y te ama de todos modos, experimentas una felicidad extraordinaria y duradera. Salmo 30. Muchas gracias, mi hermana. Bueno, para iniciar este devocional, quiero que tengamos y recordemos un poco, ¿cierto? Que los salmos pues son parte de la poesía hebrea que tenemos. Se caracterizan por pues su sencillez, ¿cierto? La personificación, por el vigor para transmitir pues esas emociones, esos sentimientos que tenía el salmista, perdón, que incluye variedad de temas y pues el uso de una melodía o de una métrica que se han dejado para la iglesia. Y quiero que vayamos a Romanos, no sé qué hermano me pueda colaborar, en Romanos 4, del 6 al 8, que podamos leerlo. Si alguien lo quiere leer, puede levantar la mano. Romanos 4, 6 al 8. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado.
Ok. Generalmente en la Biblia, pues los apóstoles citan nuevamente al Antiguo Testamento, ¿no? Haciendo obviamente confirmación de las palabras y usándolos para un contexto, digamos, en la carta, como lo vemos acá. Entonces, la búsqueda de la felicidad como, o el camino a la felicidad, que es nuestra devocional el día de hoy, es un tema pues que ha sido universal, que ha ocupado la atención de filósofos, de psicólogos, ¿cierto? Incluso de teólogos a lo largo de la historia. Y sin embargo, la Biblia nos es clara en indicarnos qué es la verdadera felicidad, que no se encuentra en las cosas del mundo, sino en una relación directa y a través de nuestro único mediador, que es el Señor Jesucristo. Y veamos un poco del Salmo 32, ¿cierto? El Salmo 32 pues es un salmo que nosotros podemos identificar como un salmo de acción de gracias o de alabanza a Dios, tanto por la misericordia y por el perdón. También es considerado como un salmo penitencial, pues ya que el salmista confiesa sus pecados y directamente pues es un agradecimiento, una acción de gracias a Dios por lo que ha hecho en él. Y digamos que en términos pues, más sencillos que podamos nosotros verlo, se clasifica como un salmo de perdón o restauración, ¿cierto? Y ese tipo de salmos se caracterizan por la expresión, como les decía, de gratitud, de alabanza, y a menudo incluyen una confesión de pecado y una petición de restauración o de renovación hacia el Señor. En cuanto a la estructura de nuestro Salmo 32, pues lo encontramos dividido como en secciones. Entonces encontramos la confesión de pecado y la petición de perdón, que la encontramos del versículo 1 al versículo 4. Y para empezar a desarrollarlo, quiero leer el Salmo completo en este orden. Desde el versículo 1 al versículo 4, que es la confesión de pecado y, digamos, petición de perdón, encontramos bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. La segunda estructura que tenemos es la expresión pues, de gratitud o de alabanza a Dios por la misericordia y el perdón, que lo encontramos del Salmo 32, 5 al 7. Le dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto, orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarás a estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Y por último, encontramos la exhortación directa en confiar a Dios, en buscar la guía y la protección del Señor, que es del Salmo 32, 8 al 11. Y dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. Entonces, si vemos esta estructura, pues la quería mostrar así para que fuera más clara. El salmista directamente, bueno, se cree obviamente que los salmos no están escritos en el orden que está en la palabra y cronológicamente se puede decir que el Salmo 32 sigue al Salmo 51, que es la confesión de David del pecado, recordemos cuando pues entra en pecado con Betsabé, ¿no? Entonces si vemos en ese orden cronológico, probablemente David, que es lo que nos muestra la escritura, tiene un profundo arrepentimiento, obviamente guiado por el Espíritu Santo, de pecado, y después de que él confiesa su pecado, ¿cierto? Él no lo exime de las consecuencias que nos trae el pecado, pero sí experimenta una paz increíble y esa paz lo lleva a esa completa felicidad para que ahora pueda dar gloria y gozo a nuestro Salvador, ¿cierto? Recordemos también que el versículo 1, el salmista dice, bienaventurado aquel cuya transgresión es perdonada. Y nuestro mismo autor nos dice que la palabra pues adecuada para esa bienaventuranza es feliz, ¿cierto? O dichoso, que alegre,
el hombre que su, perdón, qué alegre el hombre cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Entonces, es feliz aquel que entiende la gravedad y el estado de su alma y la obra de Cristo en su vida, la vivificación directa de su espíritu, pero no solo esto, sino que un verdadero peregrino, un verdadero cristiano, ¿cierto? Un soldado de Cristo, no solo es feliz, sino que no se avergüenza de enseñar a otros pecadores el arrepentimiento directamente y de poder mostrar su fragilidad como ser humano para la gloria de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Directamente, si nosotros recordamos en la escritura, ¿cierto? Tanto los apóstoles y, digamos, en la historia de la iglesia también, eh, podemos ver que después de un verdadero arrepentimiento, ¿cierto? Viene la felicidad. O sea, si nosotros analizamos ciertos patrones de conducta, cuando el Señor nos muestra el pecado, viene el pecado, la severidad, las consecuencias, pero también el gozo de la restauración, ¿sí? Por eso creo que es Spurgeon que dice que las ovejas pueden caer en el lodo, pero solo los cerdos se revuelcan en ella, ¿cierto? Nosotros somos hijos del Señor si realmente hemos confiado en su sacrificio sustituto de su Hijo. Y por tanto el Señor no nos dejará allí, caemos, pero nos levanta y no solo eso, sino que nos restaura, nos trae con esas cuerdas de amor otra vez a casa y nos permite experimentar esa felicidad. Y una vez nosotros la experimentamos, o recordemos cada uno de nosotros el momento en que el Señor nos llamó, ¿cierto? Eh, no solo nos llama, sino que ahora nosotros queremos ayudar a otros a encontrar y a enseñarles dónde se encuentra esa agua inagotable, ¿cierto? Que han de beber para su salvación. Recordemos que la mujer samaritana, cuando el Señor la convierte, deja el cubo en el pozo, ¿cierto? Ella no se llevó su cubo ni volvió a su vida a ser igual, sino que fue a la ciudad y dijo a todos, en Juan 4:29 dice, venid aquí, ved a un hombre que me ha dicho cuanto he hecho. Entonces, ella no se avergüenza incluso de su pasado, sino que usa su pasado y su mismo pecado para mostrar a otros lo que Dios ha hecho en su vida, la gloria de Dios en su vida, ¿cierto? Y también cuando recordemos cuando nuestro Salvador dijo a Pedro, ¿cierto? Cuando te hayas vuelto, fortalece a tus hermanos, que está en Lucas 22:32. Y de esa manera tampoco el apóstol Pablo, después de su conversión, se avergonzó de llamarse el principal de los pecadores, ¿cierto? Y de enseñar a otros a arrepentirse de sus pecados y arrepentirse de sus propios pecados. O sea, él confiesa su transgresión ante la ley de Dios. Y eso me lleva a que un teólogo y ministro escocés del siglo XVII, quien influyó mucho en la asamblea de la Iglesia de Escocia, dijo una frase que era feliz, 3 veces feliz, el hombre que puede edificar tanto como ha derribado. Y viendo esto, llevaba el Salmo 32, ¿sí? Porque recordemos que la felicidad no es como el mundo nos la enseña, que es correr tras el dinero, tras el trabajo, tras de tener una vida totalmente casa, carro y beca, como nos dicen, ¿sí? Sino que la verdadera felicidad nos la enseña el Señor, porque fuimos diseñados y creados por Él, y solo Él nos puede decir cuál es el camino de la verdadera felicidad, ¿cierto? Entonces, esta frase me impacta bastante porque feliz, 3 veces feliz, ¿cierto? El hombre que puede edificar tanto como ha derribado. A veces nosotros nos llenamos en la cabeza de hice tal cosa, si hubiese conocido al Señor, creo que ha sido, o no sé si soy solo yo, que pienso eso y digo, si yo hubiese conocido al Señor antes, pero aún así, con esas palabras que nosotros decimos, aún salvos, podemos seguir pecando, ¿cierto? Caemos, y no solo eso, sino que incluso podemos ser de piedra a otros, pero 3 veces feliz, aquel que el Señor, ¿cierto? Nos levanta, nos edifica y podemos ayudar a otros a caminar. Y es la carrera de la fe. Hay una canción que sacaron hace poco que dice como que la carrera de la fe no se trata
del que más velocidad tiene, sino aquel que se detiene también a ayudar a otros a caminar. Y ese es nuestro peregrinaje. Para eso están los pastores, los ancianos en la iglesia y nosotros también como cuerpo, porque recordemos que no somos solo esponjas que absorbemos y absorbemos y queremos y demandamos, porque a veces ponemos una gran carga sobre los pastores, demandamos demasiado de ellos, pero ¿qué estamos haciendo nosotros por el cuerpo? ¿Cómo estamos ayudándolos a crecer, a edificarse, a cómo con incluso mi propio pecado puedo decirles a veces, oye, así como dice la palabra de Dios, no lo hagas, porque trae dolor, trae estas consecuencias. Y así como los ejemplos que les mostré, pues ha sido la historia de tanto de los apóstoles, ¿cierto? De mártires de la iglesia también, como de la iglesia en general en la historia. Entonces somos felices como cuando podemos ver hacia atrás, identificar nuestra miseria, de dónde nos ha sacado el Señor y ahora vemos hacia adelante nuestro presente y qué nos ha llamado el Señor, ¿cierto? ¿Quiénes somos ahora? ¿Dónde está nuestra nueva identidad? Porque no me define mi pecado, no me define mis éxitos profesionales o mis estudios, o no me define cuánto dinero puedo tener en una chequera, o si hoy comí pollo, o si solo comí arroz. Eso no me define. Son formas en que cada uno de nosotros debemos afrontar este mundo caído. Mi verdadera identidad es a quién le pertenezco, en quién estoy, ¿sí? Esa salvación que Dios ha puesto sobre mí y quién dice el Señor que sé y que ha hecho en mí, ¿sí? Cuando nosotros tenemos claro quién es el Señor y quiénes somos nosotros, vemos que no sepamos mucho de escatología o de la doctrina de la salvación o de teología bíblica o un montón de cosas, pero si tenemos claro quién es Dios, quiénes somos nosotros y cómo Cristo ha sido ese mediador para ir a Dios directamente, no necesitamos más, ¿cierto? Y recuerdo el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz era una persona que conocía, ¿cierto? Porque fue instruido tal vez desde niño, sabía que venía un Mesías y ahí están los claros pasos de la salvación, ¿cierto? O que no haya sido bautizado, que no haya tenido una vida ejemplar ante los demás, pero el Señor le dio la oportunidad y rompió su corazón para que Él fuera y reconociera quién era el Salvador. Nosotros que estamos en este peregrinaje, que el Señor nos da vida, un día más de vida es un día más de misericordia de Dios que ha tenido con nosotros, ¿cierto? Y como dice el Salmo 32, bienaventurado, entonces alegra aquel que ha sido perdonado de su pecado. ¿En dónde estamos buscando nosotros esa fuente de alegría, cierto? Lutero en las conversaciones de sobremesa, él decía o le preguntaban cuál era el salmo que era el mejor para él. Y él contestaba, pues en latín, algo que decía Salmi Paulini, con los salmos de Pablo. ¿Cuáles eran esos? Entonces, cuando les insistían, él decía como el Salmo 32, el Salmo 51, el 130 y el 143 porque todos estos llevan al perdón, muestran y enseñan el perdón de nuestros pecados que vienen sin la ley y sin las obras del hombre, ¿cierto? Y por tanto los llamó salmos paulinos, pero es cómo ver esa carga del pecado, porque el primer paso para la felicidad es entender, como les decía, el pecado, poder confesarlo y entender ese perdón, porque muchas veces nosotros no hablo de mí y creo que nos pasa a todos, que llegamos a contristarnos en entender, ah, no he sido feliz, no he logrado tal cosa, no he hecho, si tuviera más, como dice el autor del devocional, si tuviera más, si viajara más, ¿sí? Pero aún así, por más que tuviéramos, nuestro corazón fue diseñado para glorificar a Dios, ¿cierto? Y para vivir para Él. Nuestro corazón siempre estará satisfecho. Tú puedes tener todo el dinero del mundo y aún así encontrar insatisfacción. Y lo vemos en el mundo, no necesitamos vivirlo. ¿Cuántos artistas y cuánta gente muy famosa está llena de dinero
se suicidan, se sienten vacíos, o tienen tanto dinero pero anhelan una familia, o aquellos que tienen una familia no la valoran porque anhelan tanto dinero. ¿Por qué? Porque estamos buscando la felicidad en los lugares que no es. Estamos volviendo objetos que Dios nos dio para poder caminar este peregrinaje en ídolos y en dioses que no deben ser en nuestro corazón. Podemos buscar la felicidad incluso en la pareja, en el matrimonio. Y por eso también muchos matrimonios están en declive, porque olvidan el verdadero centro y camino de la felicidad que es Cristo. Entonces, no soy feliz porque mi esposo no me hace feliz, porque él tiene este pecado, porque, ¿sí? Y somos muy dados a señalar, ¿cierto? A dar dedo, pero siempre digo que recordemos que cuando señalamos tenemos tres deditos apuntando hacia nosotros, ¿sí? Entonces, si somos infelices es culpa de nosotros, no de los demás. Es culpa nuestra porque no estamos viendo al Señor, porque perdimos de vista ese verdadero camino, o porque no hemos entendido que esa felicidad no está en los demás, que el Señor nos salvó y redimió nuestra vida por completo. O sea, nos quitó la esclavitud del pecado y esa esclavitud del pecado incluye el liberarnos nuestra mente, nuestro corazón, que podamos ser felices realmente, ¿cierto? El mundo nos ve como están atados y esclavizados porque creen que la felicidad es eso, el sexo, las drogas, el dinero, una vida en desorden, porque no son conscientes de que están esclavizados. Pero nosotros entendemos, pues yo les decía, de dónde nos ha sacado el Señor, de qué nos ha librado, porque también podemos caer en, yo no experimenté tantas cosas como Él, ¿sí? Y recuerdo que cuando yo estaba en una iglesia pentecostal, era eso, como que, y el pastor David una vez lo dijo y yo decía, sí, yo también fui así, como que, ay, yo no tengo testimonio, porque no he matado a nadie, porque, ay, madre, no me sacaron de allá, de las super drogas, de, no sé, no salí en televisión esposada, ¿sí? Porque eso es lo que nos enseñaban, como que, wow, si no tienes un testimonio así, el Señor no te ha salvado. Es porque perdemos de vista quiénes somos, miserables pecadores, que merecíamos el infierno y que por pura gracia el Señor nos ha redimido. Entonces, quiero que vayamos, si algún hermano me puede colaborar, con Éxodo 34, del 6 al 7. Éxodo 34, verso 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo dará por inocente al culpable, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Gracias, hermano. Si vemos la primera declaración que se hace es del carácter de Dios, ¿cierto? La revelación del carácter de Dios es fundamental, porque, como les decía, cuando perdemos de vista quién es Dios, es muy fácil extraviarnos del camino. Cuando ponemos nuestra mirada en algo que no es Dios, ¿cierto? Cuando ponemos nuestra mirada en otro Dios creado a nuestra propia imagen, nuestra propia semejanza, nuestras propias concupiscencias, nuestro propio pecado, perdemos de vista a Dios y es ahí donde empezamos a caer, a desviarnos, ¿cierto? Y cuando estamos al otro lado decimos, Dios, pero tan torpe era yo, como dice en la palabra, tan torpe era yo que no te podía ver. Y sí, el pecado nos ciega, nos embrutece. Y es por eso que nuestras, nuestras, en el club de lectura estábamos viendo las esferas de nuestra vida, ¿no? Cómo están ordenadas. Entonces, primero debe estar nuestra esfera espiritual, para que luego nuestra esfera personal, familiar, laboral, profesional y la esfera social estén adecuadas. Pero muchas veces nosotros tenemos nuestra esfera social de primeras, porque importa más que piensen de mí, que digan los demás, mi núcleo, o incluso muchas veces en la misma iglesia nos volvemos como un club, ¿cierto? Somos cristianos y todos nos etiquetamos de cristianos, pero realmente estamos viviendo vidas que glorifiquen a Dios.
¿Realmente estamos entendiendo ese caminar? Y no lo digo como jactancia, lo digo como una persona que lucha con su pecado, como alguien que ha caído y que he tenido que volver atrás y decir, Señor, o sea, tan torpe era yo. Pero en esto y en lo que acabamos de leer de Éxodo es que precisamente esa carga del pecado, ¿cierto? Porque la palabra hebrea traducida de transgresión en versículo 1 se refiere como a la rebelión contra Dios y su ley. Y la palabra pecado se refiere a la falta de conformidad con la ley de Dios. El salmista está diciendo que la persona que ha sido perdonada de su transgresión, o sea, su rebelión contra Dios, y pecado, su falta de conformidad o la violación de su ley, es bienaventurada. O sea, no necesitamos buscar más. Debemos ser personas felices a pesar de las circunstancias, ¿no? Y Pablo lo reconoce cuando dice, sé vivir en la pobreza, sé vivir en escasez, en abundancia, porque todo lo el Señor lo ha enseñado, ¿cierto? Todo Él lo ha hecho y uno puede entender esas palabras realmente. Yo anoche pensaba mucho cuando estaba repasando esto porque decía, wow, Pablo entendía su felicidad, que a pesar de estar en cárceles, en persecución, demás, su gozo estaba en el Señor, porque entendía la gravedad de su pecado y entendía de qué tanto había sido perdonada, que esa carga del pecado había sido quitada, que ya no necesitaba estar sacrificando animales o incluso eh, como estábamos muchos esclavizados a esas obras, ¿no? Tratando de buscar eh, la exhibición de nuestra culpa una y otra vez, sin poderla tener. Y directamente la misericordia de Dios que también se muestra allí es un tema central, ¿cierto? El gran amor donde Dios revela su carácter y expresa la bondad y lealtad del pacto, siendo fiel a sus promesas. Dios es fiel a sí mismo, ¿sí? A sus promesas. Es por amor a Dios, ¿cierto? Que gracias que no depende de nosotros porque sería un desastre esa salvación, o sea, así estaríamos como que perdemos, ganamos, perdemos, ganamos, perdemos, subiendo y bajando, ¿cierto? Pero la misericordia de Dios es que es la que no nos permite experimentar, ¿cierto? Eh, esa felicidad en el mundo, sino que podemos experimentar directamente la felicidad y la paz de saber que nuestros pecados son perdonados. Y para entender por qué es feliz el que es perdonado su pecado, debemos entender, como les decía, nuestra justificación. Y recordemos en Romano 3:23 al 24. Si alguien lo tiene, por favor, me puede ayudar. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, la justificación por la fe es lo que nos permite experimentar esa verdadera paz y felicidad, que viene de saber que nuestros pecados, como les decía, son perdonados. Entonces, qué bendición es saber que nuestro pecado es directamente perdonado, ¿cierto? Qué alivio es saber que nuestra transgresión fue cubierta por un sacrificio perfecto. Pero, ¿cómo podemos saber, cierto, que somos bendecidos y si aquí con nosotros hay algún hermano que aún está cargando con ese pecado, porque incluso siendo salvos podemos estar cargando con pecados y aún culpándonos? Yo te invito hoy a que vayas al trono de la gracia, que lo descargues ante nuestro Señor, porque si nos taladra aún nuestra cabeza y ese dolor en nuestro corazón es porque no lo hemos entregado. Y eso es falta de confianza en la soberanía de Dios. Y vuelvo y les digo, es una lucha en todos nosotros, porque no tenemos un deleite en oración, en poder estar derramando nuestra alma y confesando nuestro pecado, teniendo cuentas cortas con el Señor, para que esa carga o esas mentiras de Satanás no vuelvan a nuestra cabeza. Hemos sido perdonados y entendamos que ese perdón no nos da licencia para pecar, ¿no? Como dice la palabra, de ninguna manera. Es porque entendemos el perdón, el amor, la misericordia y lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida, que ahora caminamos en pos de Él, caemos, nos levantamos y vamos, ¿cierto? Dejando todo eso atrás, dejando cada día más nuestro pecado atrás y caminando hacia aquel que es glorioso, que algún día veremos cara a cara en ese Salvador
que dio su vida por nosotros, que es inmerecido, ¿cierto? Y ese debe ser nuestro gran gozo. Y les cuento que siempre que veo el devocional digo, ay, como que qué pedraón para mí primero, antes que para ustedes, porque les cuento que yo tenía esa lucha. Hace poco tuve como esa confrontación en mí de buscar la felicidad en otras cosas. Y yo decía como, es que esto es lo que me hace feliz, ¿sí? O si hubiese hecho tal cosa es lo que me hace feliz. Y lo que les digo, incluso el desarrollo profesional, el haber estudiado o no, el haber logrado más estudios o no. Y todo eso nos frustra porque tenemos esas ideas del mundo. Entonces, aquí yo solo les quiero invitar a reconocer y a recordar quiénes somos, quién es Dios, de quién nos ha perdonado, ¿cierto? Que hemos arrepentirnos continuamente de nuestro pecado, creer en nuestro Señor Jesucristo. Y si estás acá y realmente has vivido una vida de religiosidad, pero no has sido realmente el Señor, realmente el Señor no ha operado ese nuevo nacimiento en ti, que tu arrepentimiento sea hoy, que vengas al Señor, confieses tu pecado y confíes tu vida plenamente en el único que puede salvarnos, quitarnos esa carga para encontrar esa verdadera felicidad, ¿cierto? Entonces, y solo entonces, podremos experimentar la bendición del perdón, la paz que viene que nuestros pecados han sido perdonados y también de creerle a Dios, porque recordemos que una vez el Señor nos salva donde viene nuestra verdadera lucha, ¿sí? Mucha gente pelea por las obras y yo digo, espera que seas regenerado, que después vienen tus obras, esa lucha de permanecer, ¿cierto? Que es de independencia del Espíritu Santo, obviamente, pero de depender, de batallar con aquello que podemos desear, que nuestra concupiscencia está ahí, pero que rechazamos, que como dice el Señor, huye del pecado, ¿cierto? Por amor a Cristo, porque sabemos el sacrificio tan grande que se ha dado. Y el Salmo 32, 3, 4 dice, mientras callé, mis huesos se consumieron en mi gemir por el día, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí y mi vigor se convirtió en sequedad en verano. Hermanos, muchas veces nosotros incluso tenemos afecciones físicas, ¿cierto? Y podemos, no sé, tengo exámenes, una cosa, otra, no me encuentran nada. Miremos nuestra parte espiritual, ¿cierto? Porque podemos estar como el salmista, los huesos secándose, ¿cierto? Porque nosotros tenemos aquí atorado el pecado por vergüenza, pero ¿quiénes somos? Todos somos pecadores, todos tenemos nuestra historia, todos tenemos un pasado y seguimos allí batallando. Y les recuerdo que no es nuestro pasado lo que nos define, sino quién ha dicho Cristo que somos y quién es Él. Entonces, ve y suelta eso ante el Señor y realmente regocíjate, experimenta la verdadera felicidad que solo el Señor puede dar, ¿cierto? Y quiero que nos preguntemos para ir cerrando, ¿alguna vez has sentido ese peso de la culpa y del pecado? ¿Lo has cargado por cuánto tiempo? ¿Cierto? ¿Has sentido que no puedes escapar de la conciencia de tus errores y de haber caído? ¿Está Satanás detrás tuyo diciéndote, no que eres cristiano? Mira lo que hiciste, ¿sí? Recordemos que Satanás no ha cambiado, es la misma voz de la serpiente antigua que le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho, ¿cierto? Es la misma operación. Satanás no ha cambiado, se disfraza como un ángel de luz y nos da falsos caminos de felicidad, ¿cierto? Nos muestra el dinero, eh, hombres, mujeres, sexo, placeres, y nos convence de que el Señor nos está cohibiendo de la felicidad. Y entonces a veces como cristianos vivimos frustrados porque miramos al impío y decimos, ay, pero es que ellos sí hacen. Y caemos en conmiseración pensando, ay, pobrecitos nosotros, ¿sí? ¿Cuál pobrecitos? El Señor nos ha salvado y tenemos el mayor gozo, ¿sí? Y es por eso que predicamos el Evangelio, es por eso que llamamos a otros al arrepentimiento, es por eso que caminamos y como decía al inicio, ayudando a caminar a otros, creciendo en comunidad, siendo un solo cuerpo, ¿cierto?
Y esto es lo que pues sucedió también con el salmista. Pero ¿qué hizo él? Se quedó allí después del pecado tan grande que podemos ver registrado en la Biblia. Él se arrepintió, confesó sus pecados y cuando lo hizo, experimentó la liberación y la paz que viene de saber que nuestro pecado directamente es perdonado por el único que puede perdonar pecados, por nuestro gran Padre Celestial, ¿cierto? En nuestro buen Salvador Jesucristo. Y si vemos la continuación del Salmo 32, 5, 6, dice, te confesé mi pecado y no te encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la iniquidad de mi pecado. Entonces la confesión es un paso importante hacia la verdadera paz y restauración de nuestra alma. Cuando confesamos directamente nuestros pecados, estamos reconociendo nuestra culpa y nuestra necesidad de perdón. Y hermanos, aquí también los quiero invitar a algo que nosotros solemos caer cuando estamos buscando dirección en la iglesia, ¿cierto? En ancianos, los pastores, en un hermano, o cuando estamos confesando nuestro pecado, somos expertos en excusar el pecado, ¿cierto? Pequé, pero entonces luego viene la justificación. Hermano, la justificación nos la da Cristo. Somos miserables pecadores, ¿sí? Que no merecemos más que el infierno. No justifiquemos ni escondamos nuestra transgresión, sino vayamos al Señor, a nuestro único Padre, y clamemos en auxilio. Tenemos una relación vertical que debe ser totalmente restaurada y la hizo Jesús, ¿cierto? Con nuestro Padre para que nuestras relaciones horizontales puedan estar adecuadamente. ¿Tienes problemas con tu esposa, con tu pareja, porque tu relación principal con el Señor no está bien? ¿Tienes problemas en tu trabajo y con tus compañeros o con las demás personas? Y podemos decir, es que los demás, examinémonos a nosotros mismos, pidamos al Señor escudriñe nuestro corazón y podamos ver si realmente estamos actuando. Como dice la palabra, ¿tendremos hostilidad? Claro que sí, por ser cristianos, oposición, Satanás no está feliz con nosotros y usará incluso hasta mismos hermanos de la iglesia, ¿cierto? Para que nos hagan daño. Pero si nuestra mirada está en Cristo, si nuestra verdadera fuente de gozo y de felicidad dependen de aquel, ¿cierto? Que ha prometido, aquel que murió en una cruz como sustituto nuestro, nuestra fuente de felicidad es inagotable. Directamente, si verificamos más abajo el Salmo 32, 7 al 11, dice, por tanto, todos los que te temen te rogarán y te protegerán en el tiempo de la angustia. En ti me esconderé y en ti esperaré. Tú eres mi Dios, mi Salvador, mi refugio, mi roca. Me guiarás con tu consejo y después me recibirás en gloria. O sea, el salmista, como yo les dije al inicio, la estructura del salmo y él termina alabando y gozando en el Señor y sabiendo quién es Él, recordando que a pesar de su pecado, Dios es el Salvador, es su roca, es su refugio, es su perdonador, ¿cierto? El único que podía directamente castigarnos, ¿cierto? Recibir toda la ira que nosotros merecíamos. Y yo cuando predico le digo a la gente, ¿tú piensas que tu peor enemigo es tu vecino? O no sé, el fulanito que te miró mal en la calle, en el trabajo. Tu peor enemigo es Dios mismo, que está irado contra el pecado. Y nosotros éramos eso, recipientes de ira de Dios, ¿sí? Pero el Señor le plació por amor así en enviar a su Hijo para que fuésemos rescatados de esa ira. ¿Qué mayor gozo podemos experimentar? Si en esta vida, hermano, el Señor no te ha permitido grandes riquezas o no te ha permitido viajar por el mundo, ¿cierto? Que lamentablemente por eso debemos cuidar nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestros pensamientos, porque las redes sociales hoy han sido un gran detonante para todos esos pensamientos erróneos de nuestro corazón. Entonces vemos que fulanito viajó por el mundo, tiene o no tiene, y empieza a generarse esa envidia y ese sentido de competencia. Yo quiero hacerlo y yo puedo. Y perdemos de vista al Señor por estar mirando cosas que no deberíamos mirar.
Si el Señor te plació darte riqueza, gloria a Dios, comparte con otros hermanos, ayuda a crecer el Evangelio, expande su palabra. Si el Señor te ha dado poco, con lo poco también comparte el Evangelio, da un pan al que pueda estar cerca de ti, experimenta y vive la gracia de Dios en tu vida y compártela con otros. Ese es el verdadero gozo. Cuando dejamos de ponernos a nosotros mismos, porque por naturaleza somos egoístas y somos el yo quiero para mí, yo. Pero como veamos en otros devocionales, yo y los demás, estamos dando a otros, ¿cierto? Muchas veces en el tema del diezmo, de las ofrendas, somos como, no me quiten lo mío, ¿cuál tuyo? ¿Sí? Si por gracia lo tienes, si el Señor te placiera, ya te lo quitaba. Entonces, cuando dejamos de pensar en nosotros mismos, vemos a Cristo, podemos ver la necesidad de otros, podemos vivir para su gloria, sirviendo a otros, teniendo como gran ejemplo y modelador a quién más sino Cristo. Él siendo rey, él siendo el santo, 3 veces santo, un Dios justo, se hizo hombre y vino a servir, ¿cierto? Le, le lava los pies a sus apóstoles. Entonces, ¿cómo estamos viviendo esa vida y qué es lo que el Señor está haciendo día a día, aplacando nuestro orgullo y llevándonos a vivir por su gracia, por su amor, por su perdón y que realmente podamos entender, ¿cierto? Que la bendición del perdón no es solo un sentimiento, como nos dice en la psicología. Busca el perdón, no es un sentimiento, es una realidad que podemos experimentar de un Dios vivo en nuestras vidas. Cuando confesamos nuestros pecados, cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo, les decía, podemos experimentar realmente la verdadera libertad y paz, esa verdadera felicidad y gozo, ¿cierto? De saber que nuestro pecado es perdonado, podemos vivir con la confianza de que Dios nos guiará, de que aquel que prometió terminar su buena obra en nosotros lo hará. Y claro, directamente, como decía también el el autor del devocional, ¿cierto? Que si Agustín de Hipona, oh Dios, nuestro corazón están inquietos hasta que encuentren su descanso en ti. Y es verdad, nada, absolutamente nada, hermanos, nos dará la felicidad porque es en Cristo que la hallamos, ¿sí? Como les digo, ustedes pueden pensar que un carro les dará la felicidad, pero cuando tengan un carro, querrán una camioneta. Y cuando tengan la camioneta, ya no la verán, sí, querrán una casa, querrán más dinero. Cuando tengan un título universitario, querrán una maestría. Cuando tengan la maestría, querrán otra cosa. Y siempre queremos estar anhelando otra y otra y otra y otra cosa, porque nuestro corazón es una fábrica constante de ídolos, ¿cierto? Y mientras no tengamos nuestra mirada en Cristo, mientras no volvamos una y otra vez al Evangelio, ¿cierto? Y de rodillas y en oración, usando los medios de gracia, la iglesia, la comunidad, para que podamos crecer, seguiremos en esa bola como un hámster, dando vueltas y quejándonos y llorando de por qué no somos felices, cuando ya tenemos toda la felicidad que incluso otros no tienen y nosotros la estamos teniendo por menos, la estamos pisoteando y estamos olvidando el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Como tal, mis hermanos, este es nuestro devocional del día de hoy. Si alguien tiene alguna pregunta, algún aporte, puede levantar su mano, abrir su micrófono. El hermano Carlos nos dice, la alegría que sentimos en nuestro corazón al saber que nuestras transgresiones han sido perdonadas y ser reconciliado con nuestro amoroso Creador y produce esa paz que sobrepasa todo entendimiento en cualquier circunstancia. Ahora, con esta renovada relación de amistad con Dios, rebosamos de gratitud y nueva vida. Ahora nuestro gozo se renueva cada día cuando podemos ser instrumentos de Dios para enseñar el camino a otros, unirnos a la fiesta celestial cuando un pecador se arrepiente. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5. Gracias, hermano. Así es. Bueno, hermano, no sé si he sido clara, si de pronto no me dio a entender en algo, por favor háganmelo saber. Si dije algo equivocado, corrijan. Estoy acá para servirles. ¿Alguien más desea opinar? ¿Hablar? Hola.
Bueno, yo solamente voy a hacer una claridad. Somos muy dados a veces a ser malinterpretados por frasecitas que decimos y vale clarificar. En algún momento la hermana dijo que uno no se avergüenza por el pecado cometido pasado, pero quiero clarificar que no es que los pecados no es que uno no se sienta mal por haber ofendido al Señor, ¿no? Sino en base o con base a lo que dijo el salmista, cuán bienaventurado es cuando se ha sido perdonado, ¿no? Mm, yo no tengo por qué recordar mi pasado fuera de Cristo y decir y empezar a darme golpes de pecho cada vez que lo recuerdo. Ah, claro que es vergonzoso el pecado, pero cuando estamos en Cristo, creo que lo recordamos, ah, suspiramos y decimos gracias por haberme sacado de ahí. Sí, eso es lo que hacemos y en ese sentido. Obviamente, yo siempre, bueno, la mayoría de veces que oro, eh, mm, creo que apunto al hecho de pedirle al Señor que nos cuide de ser cínicos, de caer en el cinismo por la gracia y de creer que puedo pecar y que ahí tengo la gracia y la misericordia para tapar mi pecado, porque eso, una actitud de esas, pues sería no estar entendiendo la santidad y la misericordia del Señor. ¿Sí? No apuntamos a eso, pero sí apuntamos al hecho de que si bien nuestros pecados presentes nos pueden avergonzar, mmm, gloria a Dios, tenemos su gracia y misericordia para ir ante Él y una vez más, sí, vergonzosamente, sí, pedirle perdón por pecar, pero gozosamente saber que el Señor nos restaurará y que por eso anhelamos tanto la venida de Cristo, para que ya seamos revestidos de gloria y no tengamos que pasar por esa vergüenza de ofender a aquel que nos ha redimido, ¿no? Así que quería como clarificar esa parte para que no vayan a malinterpretar algunos por ahí de pronto esa frasecita. Que yo esté aquí incitando a que todos pequen deliberadamente. Exactamente, que Pero yo no. lo clarifico, pero gracias, pastor. Yo dije como, de ninguna manera. No, pero sí, gracias, pastor. Y que puede que uno no se haga entender, pero si no es como el orgullo me van a glorio, que mire lo que dice. No, no es así. Gracias, pastor. No sé si de pronto alguien más desea opinar o cerramos ya en oración. ¿Sí? Bueno, de pronto algún hermano desea acompañarnos para cerrar el devocional en oración. Listo. Pastor, si nos puedes colaborar cerrando la oración. Bueno, hermanos, oremos al Señor. Padre Dios, gracias. Realmente todo lo que nos recuerde tu evangelio, tus obras de gracia, misericordia, aún tu misma santidad, y lo misericordioso que eres, Señor, siempre va a ser tan gratificante para nuestra vida, Señor. Siempre va a ser ah, esa oportunidad para llenar nuestra vida de gozo, de, de confianza, de esperanza, Señor. Como lo mencionaba ahorita, no es para cinismo, Señor. Guárdanos sin duda alguna de ello, pero es inevitable, Señor, saber que después de sentir vergüenza por haber pecado, es inevitable no sentir gozo por saber que tú nos has perdonado, Señor. Y obviamente cuando vemos este pecar por debilidad y luego ser perdonados, al ojo humano es visto como algo malo. Tal vez alguien lo puede ver como oportunismo, pero es que se requiere ser Dios para disfrutar de tu misericordia, como bien dijo David en su momento de rey. Prefirió tu, tu trato antes que el castigo de los hombres, porque el hombre es inmisericordia, Señor. Aún nosotros mismos tal vez vemos pecar a un hermano y luego lo vemos adorándote y tal vez podemos tender a juzgarlo porque por qué no está triste y amargado si pecó. Pero es que si tú has perdonado, Señor, si realmente has dado arrepentimiento y tú has perdonado y el hermano se siente perdonado, Señor, como no gozarnos en él y más bien rogar que
él pueda disfrutar de ese perdón, fortaleciéndose cada vez más y más en ti. Por eso gracias, Señor. Gracias porque la salvación es tuya, el perdón es tuyo y la sangre es la de tu Hijo, Señor. Y te plació derramarla sobre imperfectos como nosotros, Señor. Que claro, que para los humanos y para cualquier persona seríamos desechados por una y otra vez pecar. Pero gracias por ser tú aquel que nos redimió, por ser tú aquel que nos rescató, por ser tú aquel que salvó nuestra vida y ser el que sigue teniendo paciencia para con nosotros. Cuánto añoramos la venida de tu Hijo, Señor, para que esto mortal se vista inmortalidad, eso corrupto de incorrupción, esto imperfecto de perfección, y podamos, Señor, vivir tener esa vida que siempre hemos añorado tener, ser perfectos e incapacitados para pecar, Señor, y así llevar una vida que te glorifique por siempre y para siempre, Señor. Mientras tanto, que podamos fortalecernos, que podamos esforzarnos en ti, Señor, y siempre estar aferrados a ti para llevar una vida lo más santa, lo más pura que podamos, para gloria y honra de tu nombre, y pues también para edificación de nuestros hermanos. Gracias te damos, Señor, que este día sea un día de gran bendición, sea un día de gran meditación, de gran fortalecimiento en ti, Señor, de gran crecimiento espiritual. Te agradecemos en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Ahora voy a coordinar con la hermana Gladys. Hermana Mis Gladys. amados hermanos, firmes y Y adelante, huestes de la adelante. fe. Sin temor Por alguno, alguno que que Jesús Jesús nos ve. Ya casi lo tenemos, hermana Gladys. Vamos a tener que cerrar el fin de año todos junticos en algún lugar para hacerlo así, con un chocolate caliente. Eso, en Espinal.